¿Está la identidad de los países hispanos en crisis? ¿Es posible una nueva balcanización? En principio, no existe ningún motivo para pensar que los pilares sobre los que se sustenta la identidad nacional de los países hispanos tengan que ser débiles, por lo general. Sin embargo, la forma en la que se han construido estas identidades puede hacer que lleguen a tambalearse sobremanera si empezasen a ser mínimamente cuestionadas. Y es que la forma que se ha elegido para configurar dichas identidades es la reacción contra España y contra lo hispano, lo cual es un gran error. La cultura hispana es el único, no es el más importante, sino el único pilar unificador dentro de prácticamente todos los países hispanos. No se puede ser nacionalista o patriota en ningún país hispano renegando de la hispanidad, puesto que se estaría renegando del único pilar capaz de crear cohesión en dichas naciones. ¿Qué cohesión le quedaría a México si reniega de su hispanidad? ¿Qué vínculo habría entre una persona de Monterrey con otra de la capital, con otra de la península del Yucatán? Absolutamente ninguno. El único vínculo que une a todas esas partes de México es su vertiente hispana, ya que fueron los españoles los primeros artífices de la unificación de todos aquellos territorios del actual México antes separados en repúblicas de indios diferenciadas entre sí. Ni siquiera el imperio mexica logró una cohesión sólida, puesto que su dominio estaba basado únicamente en el cobro del tributo y en la supremacía militar. De hecho, ya causa problemas en México la cuestión de que un territorio que en su mayor parte jamás fue mexica sea designado con el nombre de México, y que su bandera tenga simbología mexica y no maya o tlaxcalteca. Ya no digamos otros países como Chile, Venezuela, Perú, Honduras, Cuba o Guinea Ecuatorial. Si hoy podemos hablar de estas y otras nacionalidades es porque los españoles bautizaron aquellos territorios con esos nombres. Sin la vertiente hispana, ni nombre tendrían estas naciones. Más lejos aún llega la palabra Filipinas, derivada del rey Felipe II. Es decir, el nombre de esta nacionalidad deriva directamente del nombre de un rey de España. El presidente de Filipinas, Duterte, sugirió cambiar el nombre del país por Marlica, que hace referencia a los primeros pobladores de aquellas islas antes de la llegada de los españoles. Pero claro, ese nombre no crea ninguna cohesión, puesto que no toda la población desciende de la cultura de los marlicas. Otros nombres como Colombia fueron designados posteriormente, pero hacen alusión al pasado español, pues Colombia viene de Cristóbal Colón. Con Argentina sucede algo parecido. Su nombre procede de Argento, plata, que viene dado por el virreinato del Río de la Plata. Como veis, es imposible escapar del origen hispano. Los países hispanos tienen una gran historia y un origen muy concreto, que son más que suficientes para tener una identidad clara. No como Estados Unidos, cuya historia es la de ser un vertedero de inmigrantes unidos por un idioma y una bandera. El problema es que si estas identidades se construyen en contra de España, renegando de lo hispano, directamente pasa a ser una construcción débil que puede venirse abajo nada más sea cuestionada. Y es que renegar de España cuando la lengua franca dentro de esos mismos países es la española y no se pueden comunicar entre todos sus habitantes sin ella, cuando se lleva la sangre española del mestizaje, cuando se cree en la religión que los españoles implantaron y se tiene una cosmovisión que está mucho más relacionada con la española que con la de los indígenas de hace 5 siglos, pues estamos ante una identidad débil que solo puede sostenerse con altas dosis de ceguera. Es como tratar de explicar quién eres y toda tu morfología corporal renegando de tus padres y abuelos. Bolivia es probablemente el país que más problemas de identidad tiene de toda la hispanidad. Para empezar, su denominación viene de Simón Bolívar, quien fue presidente solo durante un año y no hizo nada especialmente memorable por aquel país. El nombre de una nación mayoritariamente indígena se debe al capricho criollo, y no es el nombre de cualquier criollo, sino de uno que dedicó las palabras más despectivas hacia la población indígena y afrodescendiente. La nación boliviana quedaría muy en entredicho si los bolivianos se rebelaran y se negasen a ser designados con un gentilicio procedente del nombre de un dictador que masacró a miles de indígenas, algo que sorprendentemente no ha ocurrido. La única fortaleza que tienen las naciones que se construyen renegando de lo hispano es la creencia ciega y acrítica en un discurso nacionalista por hueco que sea. Ante cualquier mínimo cuestionamiento,
tal discurso se derrumbaría. Bolivia es el país más indigenista de toda la hispanidad, sobre todo desde que llegó Evo Morales al poder. Recordemos que el indigenismo no es indígena, sino que se basa en una visión que el blanco europeo tiene sobre el indígena. Bartolomé de las Casas es uno de los pilares de esta ideología. Las Casas veía al indígena como un ser bueno, puro e inocente, violentado por el español. Y esa es la visión que se mantiene hasta hoy. Una visión del indígena que es de origen europeo. Luego, en Bolivia también existe el indianismo, del cual se dice que se distingue del indigenismo, pero no se sabe muy bien en qué, puesto que su visión sobre la historia es exactamente la misma, y de hecho, la denominación indianismo viene de indio, que es el nombre que usaban los españoles al referirse a América como las Indias. Nuevamente volvemos a la visión europea supuestamente indígena. Ya no hablemos de elementos supuestamente nativos, como estas vestimentas que llevan las cholas con su típico sombrero indígena. Igual la costumbre de usar banderas no es indígena, sino importada de Europa. La bandera huipala nunca fue inca, aunque está inspirada en iconografía incaica y también se usó en la época de los virreinatos españoles como estandarte. Es decir, hasta el uso de la huipala como bandera tiene sus orígenes en la cultura hispana. No obstante, su diseño final como la conocemos hoy es de los años 70, al igual que la bandera de Cuzco, la cual comenzó siendo la bandera de Radio Tahuantinsuyo. Todo esto proviene de los movimientos de izquierda alimentados en América por el intervencionismo soviético. Por el contrario, lo que sí es verdaderamente indígena, que son los yacimientos arqueológicos, se están derrumbando sin que nadie le preste ninguna atención a su mantenimiento. Por supuesto, la arquitectura virreinal también está sufriendo. Evo Morales prefiere centrarse más en objetivos globalistas del imperialismo de Wall Street, como es el Ministerio de Descolonización y Despatriarcalización, del que sin duda los incas estarían muy orgullosos. Algo que ya veremos cuando decidan marcarse unos objetivos. Evo Morales, pese a declararse totalmente en contra del separatismo, lo está fomentando, probablemente sin saberlo. Para empezar, se dejó asesorar por miembros de Podemos para redactar la Constitución. Nótese la ironía de luchar contra el colonialismo español pidiendo asesoramiento a españoles para redactar nada más y nada menos que tu propia Constitución. Y claro, como los podemitas son secesionistas acomplejados que aún no han salido del armario, pues lo que han introducido en la Constitución boliviana es que es un Estado plurinacional. Nosotros en España hicimos lo mismo, y unas décadas después, ¡tachán! Y si este nacionalismo ha sido posible en España, que tiene una uniformidad cultural bastante grande, ya no digamos en un país como Bolivia, con multitud de lenguas y razas. De hecho, en España es donde más avanzado está el separatismo y donde menos motivos culturales hay para que esto ocurra. Sin embargo, ocurre por el poder y la voluntad que ha permitido a élites catalanas y vascas engañar y adoctrinar a la población para la consecución de aquellos intereses. Otra variable a tener en cuenta en Bolivia es que no solo es el país más indigenista, sino que su zona oriental es de las más vinculadas a su legado hispánico. Es decir, que aparte de la multitud de etnias y razas, el país se divide en dos, la parte indigenista y la parte, digamos, más vinculada a lo hispano. De hecho, fue allí, en Santa Cruz, el primer lugar donde se estrenó el documental de España, la primera globalización, en su salto al panorama internacional. La insistencia de Evo Morales en los preceptos indigenistas, el pasado inca de un país que en su mayoría nunca fue incaico, en la idea del Estado plurinacional y en dar prioridad a los aymaras por encima del resto del país, está fracturando la identidad nacional y al país en general. Tanto es así que la huipala es oficialmente un símbolo para toda la nación, pese a que únicamente está asociada a etnias de los Andes y tiene una variante solo para los aymaras. Es por ello que cuando se utilizó en el lado oriental del país causó una gran polémica, puesto que, pese a ser un símbolo considerado nacional, no representa la parte oriental del país. Los indígenas del oriente utilizan otra bandera con la flor del patujú, lo que ha causado en el país una guerra de banderas. ¡Va en la huipala! ¡Saquen la huipala!
Si Bolivia tuviera unos partidos políticos nacionalistas fuertes y con poder como en España, el secesionismo ya estaría servido. Este es el tipo de situaciones que suceden cuando un país hispano renuncia a su pasado hispano, que tiene que buscar su identidad en lo prehispánico, y no existe identidad común sin lo hispano. Esta negación bien podría derivar en que Bolivia se fragmentase en multitud de pequeñas repúblicas, una por cada etnia o grupo de etnia. Y por supuesto, la relevancia y la fuerza de estas, a nivel internacional, sería aún menor que la que tiene Bolivia. Es por ello que tanto estadounidenses como soviéticos promovían el indigenismo en Hispanoamérica. Divide et impera.